teóricos. Entonces, ahora quiero compartirles la concepción epistémica de la investigación. Aquí entramos en lo que en mi investigación llamé las premisas y el enfoque de la actividad científica. Y es aquí donde yo me conecto con el cómo construir el conocimiento y con esa construcción, es decir, qué aspectos filosóficos voy a asumir o asumí como investigadora para poder conducir, abordar y producir el conocimiento a través de la investigación. Lo primero es el marco epistemológico, y pues yo trabajé con Sandin. Sandin establece dos perspectivas. Una perspectiva teórica que nos permite fundamentar el acto de comprender y conocer, es decir, cómo yo conduzco esos procesos. Y desde la perspectiva teórica, en mi investigación, la fundamentación y la comprensión se llevó a través de procesos dialécticos que toman en cuenta los discursos compartidos entre los actores entrevistados. Es decir, hay un proceso dialógico en el que nosotros nos sustentamos para poder crear o construir información a partir de allí. Ahora, desde la perspectiva epistemológica, me posiciono o asumí el construccionismo como el modo de construir ese conocimiento, el cómo lo vamos a desarrollar, o cómo lo desarrollé en este caso, porque la investigación está culminada. Y aquí volvemos entonces a trabajar con las construcciones discursivas compartidas, el mayor consenso posible, porque la construcción social del conocimiento nos dice que hay un consenso, que hay un lenguaje común entre todos los actores. En este sentido, Barrera habla de los modelos epistémicos y ve el construccionismo como un modelo epistémico derivado de estos originarios, el realismo, el idealismo. Él trabaja con el construccionismo de la misma forma que Sandin trabaja con el construccionismo desde la perspectiva epistemológica, pero no tiene otra cosa que la construcción social de ese conocimiento, entender desde la intersubjetividad de los actores educativos cuál es el propósito, cuáles son las intenciones, cuáles son las creencias, cuáles son los valores, los haceres, las abstracciones, y que además resultan comunes, entendidas entre todos los actores educativos. De hecho, Fouguet en este sentido dice que las construcciones se basan en los esquemas mentales que proyecta el actor, y que esos esquemas mentales se sostienen de sus acciones, de sus quehaceres, en contextos además sociales y locales, que son los que determinan lo que ellos saben hacer o cómo son sus experiencias. Entonces, en este sentido, el construccionismo fue el enfoque, el modelo epistémico que yo utilicé para poder abordar ese proceso de construir información y conocimiento. Desde la perspectiva ontológica, bueno, fue el realismo construido. ¿Qué nos plantea el realismo construido? Explicar la realidad desde las construcciones dialécticas discursivas de los actores. Esto viene en total sintonía con el trabajo, el abordaje epistémico que estamos desarrollando desde el construccionismo. Desde la perspectiva nociológica fue de inclusión ideológica. ¿Por qué? Porque me incluí en la investigación. En primer lugar, porque soy actor educativo de las instituciones de formación inicial docente de América Latina. Trabajo en la UPEL, en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, y esa experiencia me ha permitido conocer y entender la dinámica de los procesos de formación de los docentes. Pero eso no fue un motivo para intervenir en la creación de teoría de modo que yo cambie los discursos de los autores, sino para entender, para comprender mejor sus discursos. Y en este sentido fue dialógico, porque además yo interactué con los actores educativos, pero interactué con los datos. En ese proceso de comprender y en ese proceso de generar significados hay una comprensión implícita del tema que ayuda a construir de manera más efectiva esos resultados de la investigación. Aquí quiero decir
que la investigación es neutral porque yo no la modifico, no modifico los resultados en base a mis intenciones, pero hay una intencionalidad. Toda investigación es intencional y yo trabajo con una intención que es producir cambios en la formación inicial del docente, y eso fue lo que me llevó a tener un objetivo, una propuesta, un camino. Desde la perspectiva axiológica, bueno, no trabajamos solo los valores intrínsecos que hay en el proceso productivo, que están relacionados con el campo perceptivo de esos actores docentes, pero además tienen mucho que ver con la deontología de la profesión docente, con el uso seguro y responsable de las tecnologías. Es decir, producir conocimiento no nos distancia de los elementos éticos, estéticos inclusive, y formales de la producción, y siempre lo tenemos presentes como un eje en el abordaje de la investigación. Desde el punto de vista metodológico, uno de los componentes de la concepción epistémica, quiero centrarme en el método que utilicé, fue el método fenomenológico hermenéutico. Quiero decir que aquí hay una gran aportación y un gran proceso reflexivo detrás de esto, porque cuando yo trabajé el proyecto, yo venía hablando de la fenomenología de Husserl, y después me vine con Gadamer, y después con Van Manen, es decir, todos los que hablaban fenomenología hermenéutica, pero intentando decantar desde dónde viene la tradición. Y al final me entendí mucho, pero después de leer la fenomenología hermenéutica de Gadamer, sentí que me sugería importantes orientaciones para el trabajo. De Heidegger. ¿Por qué Heidegger? Porque Heidegger dice que todo sentido metódico de la descripción fenomenológica es una interpretación. Es decir, describir un producto en la fenomenología tiene implícita una interpretación, y al mismo tiempo dice que toda interpretación tiene una proyección de las posibilidades que se dan en el comprender. Dicho de otra manera, porque esto es muy filosófico, la interpretación es el resultado de la aplicación de un proceso comprensivo. Y es verdad, porque así lo viví. Para poder interpretar, yo tuve que comprender los discursos de los actores, de los docentes. Yo tenía que saber en qué contexto se ubicaba el fenómeno, comprender el ser. Y ahí dice Heidegger, vamos a la cosa como lo decía Husserl, pero además vamos a la cosa y vamos a estudiar el ser, la esencia de esa persona. Y por eso me conecté, porque yo tenía que desarrollar procesos de abstracción, de haceres, de quehaceres, de creencias de estos actores educativos, pero tenía que comprender lo que ellos querían decir para después entonces poder conducir ese proceso de interpretación. Entonces ahí trabajé con el método fenomenológico hermenéutico de Heidegger y me apoyé con el método comparativo continuo de la teoría fundamentada. ¿Para qué? Para generar un proceso de análisis, interpretación y generación de teoría. Es decir, lo que conocemos habitualmente como técnicas de análisis e interpretación de la información, yo lo conduje a través de la teoría fundamentada. ¿Por qué? Porque la teoría fundamentada tiene implicaciones importantes, es rigurosa, es sistemática y nos permite, a través de esos métodos como la comparación continua, a través de sus ejes transversales, la saturación teórica y el muestreo, poder producir teoría fundamentada en los datos que hemos recogido. Y esa era la esencia. Es decir, no es lo que dice Rosa Rao, es lo que dicen los actores educativos entrevistados en este contexto latinoamericano. Y bueno, todo esto me llevó a generar una aproximación teórica de la formación inicial docente disruptiva. El escenario de los informantes clave. Aquí tenemos en principio Venezuela, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, después la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que está en Perú, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Aquí quiero insistir en el hecho de que trabajamos con docentes que se desempeñan en instituciones de formación inicial docente de América Latina. Ese era uno de los requisitos y criterios de selección más importantes. Y el segundo criterio de selección es que tuviesen afinidad por el uso de las tecnologías, que las trabajen, que las demuestren
y que además tengan una identidad digital que me permita rastrearlos, porque ¿cómo sé que las utilizan? ¿Cómo sé que las utilizan? Porque alguien me sugirió entrevistar a una persona. Yo lo primero que hice fue generar una lista de posibles informantes, los rastreé en internet y cuando encontré en internet aportaciones importantes de ellos en el campo de las tecnologías, entonces me fui decantando con otras alternativas, como por ejemplo disponibilidad. ¿Quién puede? Es decir, porque esto es un proceso de, me gustaría entrevistarte, pero el tema es de poder llegar a una conexión con esos informantes. Y ahí fui decantando cada uno hasta lograr la saturación teórica de la que vamos a hablar más adelante. Las entrevistas fundamentalmente fueron desarrolladas a través de Skype. Yo trabajé con una profesora de la Universidad Pedagógica de Venezuela, como ya lo he dicho, y a ella la entrevisté cara a cara. Pero las profesoras de Perú y las profesoras de Colombia la trabajamos a través de Skype y tuve que utilizar una herramienta que me permitiese grabar todo el video de la conversación en Skype para pues después entonces hacer el procesamiento de esa información. Y bueno, aquí yo escribí, esto es una frase que no es de Rosa, y en la que yo digo, probablemente se conecte con algunas otras ideas, en la que yo digo que las tecnologías posibilitan variadas alternativas de comunicación. Hoy no existen fronteras, solo nuevas formas de presencia que nos permiten intercambiar e incluso percibir los sentidos más profundos detrás de cada encuentro. Yo creo que todos hemos vivido eso con la situación de las comunicaciones a través de Skype que se han generado en los últimos tiempos en Venezuela. Nosotros no podemos tocar a las personas, pero sentimos y vivimos sus emociones a través de la pantalla. Y por eso ahora hablamos de distintas formas de presencia. Inicialmente se hablaba del cara a cara, porque el cara a cara decía ese contacto físico, pero es que yo estoy cara a cara a través de la computadora o a través del teléfono. Estamos ahí, pero utilizamos un recurso intermedio. Realmente el texto no se puede quedar plano y culturalmente el sentido del cara a cara se generó porque era el contacto físico, pero hoy yo pude percibir las emociones, las intenciones de esos entrevistados a través de Skype y yo estuve de frente con cada una de ellas. Entonces esto es muy importante porque a pesar de que la entrevista se hizo a través de Skype, generó las mismas sensaciones que me pudo haber generado la que hice con la profesora en Venezuela, que fue de forma presencial. Por eso yo hablo de distintas formas de presencia, porque estamos en presencia. Aunque estemos en una clase virtual, nuestra presencia está, pero de otra forma.